Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 284. Tenía salvia. ¿Solo salvia? ¿No recuerda alguna otra cosa? También llantén. ¿Y pimienta, quizá? Se interesó Fetiukovic. Sí, también. Y cosas así. Y todo eso bañado en vodka, en alcohol. Algunas risitas recorrieron la sala. ¿Ya lo ven? Nada menos que en alcohol. Y una vez que se restregó la espalda, lo que quedaba en la botella, con una oración piadosa, solo conocida por su esposa, se lo bebió así. ¿Sí? Y bebió mucho, aproximadamente, más o menos, una copita, dos. Sería como un vaso. Nada menos que un vaso. Tal vez un vaso y medio. Grigori se calló. Parecía haber comprendido. Vaso y medio de alcohol puro. No está mal. ¿Qué opina usted? ¿Se podrían ver las puertas del paraíso abiertas? ¿Qué decir de la puerta del huerto? Grigori seguía callado. Volvieron a oírse risitas en la sala. El presidente se removió. No sabrá usted con seguridad. Fetiukovic cada vez sondaba más. Si estaría durmiendo en el momento en que vio la puerta del huerto. Estaba de pie. Eso no demuestra que no estuviera dormido. Risas y más risas en la sala. En ese momento, ¿habría podido usted, por ejemplo, responder si alguien le hubiera preguntado algo? Pongamos un ejemplo, que le hubieran preguntado en qué año estamos. Eso no lo sé. ¿Y no sabe en qué año de nuestra era estamos? ¿En qué año de gracia? Grigori se quedó mirando fijamente a su torturador con aire abatido. Por raro que parezca, se diría que efectivamente no sabía en qué año estábamos. Quizás sepa. Sin embargo, ¿cuántos dedos tiene la mano? Yo soy un subordinado, dijo de pronto Grigori en voz alta y clara. Si las autoridades desean reírse de mí, yo tengo que aguantarlo. Esto pilló desprevenido a Fetiukovic. Pero entonces intervino el presidente y en tono aleccionador recordó al abogado que debía formular preguntas más adecuadas. Al oírle, Fetiukovic se inclinó con dignidad y declaró que había terminado su turno de preguntas. Por supuesto, en el público y en el jurado había podido quedar una pequeña sombra de duda respecto al testimonio del hombre que había tenido la posibilidad de ver las puertas del paraíso en el curso de un determinado tratamiento y que además ni siquiera sabía en qué año de gracia estábamos. Así que el defensor había alcanzado su objetivo a pesar de todo. Pero antes de que Grigori se marchara, se produjo otro incidente. El presidente se dirigió al acusado y le preguntó si tenía algo que declarar en relación al testimonio oído. Excepto de la puerta, todo lo que ha dicho es verdad, gritó Mitya. Le agradezco que me quitara los piojos. Le agradezco que me haya perdonado el golpe que le di. El viejo ha sido honrado toda su vida y fiel a mi padre, como 700 perros falderos. Acusado, cuide ese vocabulario, dijo con severidad el presidente.
yo no soy un perro faldero, gruñó Grigori. En ese caso, yo sí lo soy, gritó Mitya. Si ha podido sentirse ofendido, asumo la culpa y le pido perdón. He sido una bestia cruel con él. Con Esopo también fui cruel. ¿Con qué Esopo? Dijo otra vez severo el presidente. Bueno, con Preyot, con mi padre, con Fyodor Pavlovich. Con aire imponente y aún más severo, el presidente avisó varias veces a Mitya que debía escoger sus expresiones con más cautela. Se está perjudicando a sí mismo por la opinión que puede formarse a sus jueces de usted. El abogado actuó con la misma destreza durante el interrogatorio del testigo Rakitin. Señalaré que Rakitin era uno de los testigos más importantes y sin duda de los más valorados por el fiscal. Resultó que él lo sabía todo. Sorprendentemente sabía muchas cosas. Había estado en todas partes. Lo había visto todo. Había hablado con todos. Conocía hasta el último detalle de la biografía de Fyodor Pavlovich y de todos los Karamazov. Es cierto que de la existencia del sobre de los 3,000 rublos solo había oído hablar al propio Mitya. En cambio, describió al detalle las proezas de Mitya en la taberna Ciudad Capital. Todas las palabras y gestos comprometedores de éste y contó la historia del estropajo del capitán asistente Snegiryov. En cuanto al otro punto especial de si Fyodor Pavlovich aún le debía algo a Mitya por las cuentas de las fincas, ni siquiera Rakitin pudo confirmar nada. Y se limitó a una serie de lugares comunes de carácter despectivo. ¿Quién podía aclarar cuál de ellos es culpable y calcular quién debe a quién en todo ese desbarajuste que son los Karamazov, donde nadie ha sido capaz de comprender ni definir nada? Pintó toda la tragedia del crimen que se estaba juzgando como un producto de las inventeradas costumbres del régimen de servidumbre y de una Rusia sumida en el desorden, que sufría sin las instituciones adecuadas. En una palabra, dejaron que se explayara. Fue en este proceso cuando el señor Rakitin se dio a conocer por primera vez y empezó a destacar. El fiscal sabía que el testigo estaba preparado para una revista, un artículo sobre el presente crimen, y más tarde, ya en su discurso, lo veremos después, citó algunas ideas de este artículo, lo cual quiere decir que ya está familiarizado con él. El cuadro pintado por el testigo era tenebroso, fatídico, y reforzaba una gran medida la acusación. En general, la exposición de Rakitin cautivó al público, en gran medida por su independencia de criterio y su insólita altura de miras. Se oyeron incluso 2 o 3 conatos de ovación espontánea. Concretamente en los momentos en que se habló del régimen de servidumbre y del sufrimiento de Rusia, a causa del desorden. Pero Rakitin, hombre joven al fin, sufrió un pequeño lapsus del que inmediatamente supo aprovecharse muy bien el defensor, respondiendo a ciertas preguntas sobre Grushenka. Rakitin, dejándose llevar por su éxito y del que naturalmente era muy consciente, y por la altura moral a la que se sentía transportado, se permitió aludir a Grushenka con cierto desdén, como la mantenida del mercader Samsonov. Más tarde habría dado cualquier cosa por poder borrar esas palabras, pues por ahí lo atrapó de inmediato Feotiukhovich, y todo porque Rakitin no contó
con que en un plazo